Yo trabajo para una organización campesina en México, que es la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC. Es una organización que agrupa a pequeños y medianos productores de granos básicos, maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, que se creó hace 20 años para enfrentar los efectos adversos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el gobierno mexicano impuso a los campesinos de nuestro país para beneficio de las grandes corporaciones agroalimentarias. Nosotros defendemos y organizamos al pequeño productor para que comercialice de mejor manera sus cosechas, para que impulse un nuevo modelo tecnológico productivo, servicios técnicos, capacitación, pero también impulso al cambio de las políticas públicas anticampesinas que prevalecen en México. Esta es la organización para la cual yo trabajo, la ANEC, y que en los últimos 20 años ha defendido la exclusión de pequeños productores que se impulsa desde las políticas neoliberales del gobierno mexicano, que tratan solamente de concentrar los apoyos hacia una minoría de agricultores comerciales rentistas y que han favorecido la monopolización del sistema alimentario mexicano y la imposición de un modelo de agricultura de revolución verde que perjudica a los campesinos, que genera grandes impactos negativos al suelo, al agua, al aire, y que solamente concentra el ingreso, los apoyos y la riqueza en pocas manos. Y por el otro lado ha impuesto un sistema alimentario basado en alimentación hiperindustrializada de bajo contenido nutricional y que genera en México una doble condición adversa. Por un lado, un 20% de la población está en condiciones de desnutrición, anemia, principalmente en zonas rurales, zonas indígenas, y por otro lado existe en México una epidemia de obesidad y sobrepeso por este modelo de alimentación chatarra y de consumo de refrescos con altos niveles de azúcar. Esto es algo que ha tenido graves consecuencias a la salud pública, pero grandes ganancias a las corporaciones agroalimentarias del país, que es lo que estamos luchando nosotros en estos 20 años de existencia como ANEC, como Asociación Campesina. El mercado es un mercado globalizado, se abrieron las fronteras, está libre la importación de granos de cualquier parte del mundo a nuestro país. El Estado mexicano retiró su intervención en los mercados, privatizó las entidades gubernamentales. Entonces el productor aislado e individualmente no puede enfrentar esas nuevas condiciones si no es que se organiza. Y parte de la organización es comercializar organizadamente, en conjunto, hacer cooperativismo para la venta de cosechas, hacer cooperativismo para la compra de insumos, para la contratación de créditos y servicios y seguros, como una forma de hacer frente a condiciones adversas. No quiere decir que esta es una solución, es un medio de defensa, de resistencia. Lo que paralelamente nosotros estamos impulsando es un cambio de esas políticas adversas. No creemos que la política de libre mercado, entre comillas, sea el mejor camino para la valorización del trabajo campesino y para el establecimiento de un sistema alimentario justo, equitativo y saludable para toda la población. Paralelamente, trabajamos en el campo de la producción y de la comercialización, resistiendo, pero al mismo tiempo buscamos frenar las políticas anticampesinas que favorecen a las corporaciones, y de esa manera buscamos un mejor modelo, un modelo alternativo de alimentación y de agricultura con base en la soberanía alimentaria, en el pequeño productor, en la agroecología, en el derecho a la alimentación y en respetar los derechos humanos de los campesinos y de los consumidores mexicanos. México es un centro de origen
y diversificación de muchas plantas útiles, principalmente el maíz. El maíz es el principal cultivo agrícola en México, es el alimento principal de los mexicanos, pero también es un alimento que se ha dispersado en todo el mundo. Hoy el maíz es el primer cultivo a nivel mundial para usos alimentarios para consumo humano, animal y otros usos industriales. Pero en México, como parte de esta política de favorecer el modelo de agricultura de las grandes corporaciones, se ha querido imponer la siembra de maíz transgénico para favorecer a los monopolios de la biotecnología como Monsanto o Dow AgroSciences o Syngenta. Frente a esa pretensión de las grandes corporaciones con el apoyo del gobierno mexicano, el Movimiento Campesino de México, nuestra asociación y otros grupos ambientalistas y de derechos humanos y con intelectuales, académicos, investigadores, hemos constituido la campaña Sin Maíz No Hay País en años pasados. Esta campaña Sin Maíz No Hay País ha enfrentado una lucha muy fuerte para impedir que se autorice la siembra de maíz transgénico en México. Ha impulsado campañas de educación, campañas de información y de concientización de los peligros que representa el maíz transgénico para la diversidad de maíces nativos en México. En México hay más de 60 razas y cientos de variedades que son resultado de la domesticación y cultivo de la diversidad de grupos indígenas de México. La agricultura mesoamericana fue base de la gran civilización mesoamericana y el maíz es el corazón de esa civilización. Construyeron en la diversidad étnica y en la diversidad agroecológica esta diversidad de maíces que representan un patrimonio para México y para toda la humanidad. Ese patrimonio está en riesgo con la siembra de maíz transgénico porque plantea la posibilidad de la contaminación del flujo génico de los maíces transgénicos a los maíces nativos, afectando ese patrimonio campesino y de todos los mexicanos y de toda la humanidad, y también afectando los derechos de los campesinos a producir y a cultivar y preservar sus propios maíces para su alimentación, para sus usos normales. Y también el riesgo que tiene el maíz transgénico para la diversidad biológica de plantas y animales, el riesgo que tiene el maíz transgénico para la salud humana, para la salud animal, y frente a todo eso nosotros en esta lucha por nuestros derechos hemos, como campaña Sin Maíz No Hay País, impulsado una acción colectiva, una acción legal para demandar la protección de la justicia para nuestros derechos como ciudadanos, como personas en México, para disfrutar, preservar esa diversidad de maíces nativos frente a la amenaza de los maíces transgénicos. Hace 2 años y medio establecimos esa demanda legal ante un juez. El juez nos otorgó medidas cautelares prohibiendo al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra transgénica a nivel comercial. En estos 2 años y medio y ha habido infinidad de recursos, más de 80 recursos que las empresas y el gobierno interpusieron contra nuestra acción, pero hace aproximadamente 4 semanas un tribunal colegiado de la justicia mexicana confirmó el establecimiento de estas medidas cautelares en firme, prohibiendo al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra comercial de maíz transgénico, en tanto se desahoga el fondo del juicio, que va a durar varios años y esperamos que la resolución final sea favorable a los intereses de los campesinos y de los mexicanos. Pero por lo pronto, Monsanto en México no puede sembrar maíz transgénico por una orden judicial y el gobierno mexicano no puede otorgar ni un permiso de siembra comercial. Es una gran victoria del movimiento campesino, de los movimientos sociales de México, impulsados por la campaña Sin Maíz No Hay País. Monsanto y las grandes empresas de biotecnología son empresas muy fuertes, muy poderosas, con muchos recursos que canalizan
a la publicidad, al control de los medios de información. En México tienen una instancia que se disfraza de una asociación civil agrobio, que es la que lleva a cabo todas las relaciones públicas de las empresas. Y por más dinero que gasten, de todas maneras nosotros como movimientos sociales hemos sido capaces de generar canales alternativos de información para la población y algunos medios masivos importantes como Carmen Aristegui y su programa en CNN Noticias han dado cauce a esta información. Pero claro que a nivel mundial el poder de los monopolios es más grande y no se esparce esta noticia. Por eso es importante hablar con ustedes para que se conozca que es posible detener a los monopolios, es posible demostrar que no son una alternativa real a los problemas de la producción, a los problemas de la alimentación, a los problemas del hambre, a los problemas del clima. Es una falsa alternativa y nosotros lo hemos demostrado con argumentos científicos, con argumentos técnicos, con argumentos sociales, con argumentos éticos, con argumentos morales. Y por otro lado hemos demostrado que no necesitamos esas tecnologías riesgosas para producir el maíz que requiere la población mexicana. La agricultura en pequeña escala, con otras alternativas de producción agroecológicas y con una estrategia de integración de conocimientos científicos con conocimientos campesinos, puede producir el maíz que requerimos, preservando la diversidad de maíces nativos, cuidando el suelo, cuidando el agua, cuidando la salud animal, la salud humana y también generando respeto a los derechos de los campesinos y respeto a las comunidades campesinas y a la diversidad social, étnica y cultural del campo mexicano. Aquí estamos hablando de un claro ejemplo de piratería, de biopiratería, una construcción colectiva de decenas de generaciones a lo largo de 8,000, 9,000 años que han domesticado y mejorado y preservado el maíz en una diversidad de razas y variedades, pues de repente una empresa en 10 años toma ese trabajo de resultado de millones de campesinos y de 8,000 años de cultivo cuidadoso, de mejoramiento, de preservación y hacen una modificación a través de las técnicas de la ingeniería genética, incorporan a la base genética de ese maíz componentes genéticos de otras especies y patentan ese maíz. Ese maíz transgénico que se siembra accidentalmente o sin saber, sin conocer, puede entonces, en función de que el maíz es una planta de polinización abierta, recibir el polen con genes modificados que son propiedad privada de Monsanto, se incorporan a los maíces nativos en las milpas, en los cultivos locales, y si Monsanto descubre que en ese maíz hay una parte de su material genético patentado, entonces Monsanto puede denunciar por no pagar derechos de esa patente. Pero en realidad lo que está sucediendo es que Monsanto es responsable de contaminar los materiales genéticos campesinos. Y el problema es que en México se ha dado eso sin haber permisos de siembra comercial y ya se han dado casos de contaminación. Y eso se probó por diversos investigadores en México y eso se aportó como prueba al juez. Como sin tener permisos de siembra comercial ya hay contaminación. ¿Qué sucederá si ya tenemos siembras comerciales? Se va a generar una contaminación masiva, total e irreversible, perdiendo para siempre esa diversidad que es una herencia valiosísima de los antepasados para México y para todo el mundo. Entonces el juez valoró esa y otras pruebas. Recientemente
la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un informe en donde el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro asociado a la siembra de maíz transgénico, es un agente cancerígeno. Ese informe de la Organización Mundial de la Salud ha obligado a que otros gobiernos tomen decisiones para prohibir ese herbicida por sus afectaciones a la salud. Y diversos elementos se han estado aportando a los jueces. Por otro lado, se ha dicho que los maíces transgénicos son más productivos que las semillas híbridas. Esa es una mentira. No son más productivos. Las semillas híbridas convencionales, no transgénicas, y las semillas nativas pueden ser igual o más productivos que el maíz transgénico. Depende si hay condiciones de financiamiento, de asistencia técnica, de nutrición adecuada, de protección frente a amenazas de plagas, enfermedades. No es más productivo y al contrario, se dice que también el maíz transgénico es más amigable con el medio ambiente porque disminuye la aplicación de insecticidas. Pues disminuye la aplicación de insecticidas, pero aumenta la aplicación de herbicidas de una forma espectacular, contaminando más con fertilizantes químicos y herbicidas químicos los suelos y afectando la diversidad. Con este sistema se aplican más herbicidas y esos herbicidas están provocando el surgimiento de supermalezas, como era de esperar. Y esas supermalezas están generando más costos de producción por las dificultades para la remoción de esas supermalezas. También ha habido la existencia de superplagas, porque después de 10, 15 años en Estados Unidos de uso continuo de maíces resistentes a plagas, esas plagas generan resistencia y entonces esos maíces ya no requieren solamente transgénicos, sino requieren más insecticidas y más herbicidas, más potentes, en más altas dosis, lo que entonces redunda en más contaminación y afectación al suelo, al agua, al aire, y también más costos de producción. En Estados Unidos hay un proceso de reversión de las siembras de maíz transgénico a maíz convencional. Entonces, alrededor de los transgénicos hay muchas mentiras, muchos mitos propalados por las empresas monopólicas, utilizando el poder de su dinero para comprar algunos científicos y algunas revistas especializadas y tratar de engañar. Pero eso en México no ha pasado porque hemos sido capaces de demostrar las mentiras de Monsanto, las mentiras del maíz transgénico, y hoy por hoy Monsanto en México no puede sembrar maíz comercial transgénico a pesar de que el gobierno mexicano quiera dar permisos. No lo puede hacer por mandato de un juez.